Primero, vamos a ver en qué consiste la ciencia. ¿Qué es la palabra ciencia, el sentido de ciencia? Pues ciencia es conocimiento, ¿no? ¿Cuánta ciencia tiene esta persona? ¿Cuántas cosas sabe? Y en un sentido ya más delimitado, la ciencia es el conocimiento cierto y evidente de las cosas por sus causas próximas. O sea, va un poco más allá del mero conocer. Conozco algo por aquello que lo causa. Y en un sentido todavía más propio y más estricto, es el conocimiento de las cosas por sus causas próximas adquirido mediante el discurso de la razón. ¿Cuánta ciencia tiene esta persona? ¿Cómo sabe discurrir? Unir un conocimiento con otro y entonces conocer las cosas. Ahora bien, esta ciencia en el hombre siempre es imperfecta. Puede ser una ciencia amplísima, como en el caso, decimos siempre, de un Santo Tomás de Aquino, de un San Agustín. Pueden tener una inteligencia, una memoria, unos conocimientos, pero siempre es una ciencia imperfecta, porque es finita, llega hasta este límite. Pero en el caso de Dios, ¿cómo es la ciencia? Dios es infinitamente inteligente y su ciencia, su conocimiento es absolutamente perfecto. No puede haber ciencia más perfecta. En él están la sabiduría y el poder. Él hizo sabiamente los cielos. Dice San Pablo a los romanos, qué abismo de sabiduría, de conocimiento y de ciencia el de Dios. Qué insondables son sus juicios, qué irrastreables sus caminos. La ciencia de Dios. Pero lo grande de la ciencia de Dios no solo es que sea infinita, no solo es que sea perfectísima, sino es que no necesita discurrir. ¿Cómo yo conozco una cosa? Relacionándola con otra. Y si no conozco la anterior, no puedo seguir avanzando. Tengo que discurrir. Y en eso creemos nosotros que está la persona muy inteligente, que bien discurre. Y precisamente el discurrir es una imperfección. Porque la perfección es no discurrir. La perfección es que te lo den hecho. Pero lo grande de Dios es que Dios no tiene que discurrir. ¿Por qué? Porque conoce todas las cosas a la vez. En un acto simplicísimo y único. Esto es lo grande de la ciencia de Dios. ¿Por qué? Porque como su entendimiento divino es infinitamente perfecto, es acto puro, no tiene nada en potencia. Yo casi todo lo tengo en potencia. A ver si puedo entender esto, a ver si pudieran ustedes comprender esto. Es siempre una potencia. Para Dios todo es acto, todo está hecho. Y además, Dios no ve las cosas, fíjense qué bonito es esto. Estas cosas de teología son muy bonitas. Cuando se plantean así con sencillez, Dios, ¿yo cómo veo las cosas? Pues yo estoy viendo aquí este agua y yo entonces discurro. ¿Por qué es agua? Porque mi pupila capta una imagen. Esa imagen, mi cerebro le da la vuelta, porque como saben, nuestra pupila capta las cosas al revés. El cerebro tiene que dar la vuelta. Y una vez que en toda esa milésima de segundo el cerebro está dando la vuelta, está diciendo líquido, transparente, en un vaso de tal. Me la han puesto las monjas, porque si no me la ponen las monjas podía ser líquido transparente, pero podía ser anís o podía ser lejía, no sé, pero líquido, transparente, me la han puesto tal, cual. Entonces voy una de para agua. Ahora, voy conociendo, discurriendo, y así llego a una conclusión. Dios no. Dios lo tiene
Todo porque no ve las cosas en sí mismas, sino en sí mismo. Esta es la diferencia. Y aquí estriba, y tratamos de hacer siempre una aplicación espiritual a todo, aquí estriba nuestra imperfección, nuestras faltas de humildad, nuestras faltas de caridad, nuestras faltas de fraternidad, nuestras faltas de paciencia, nuestra falta de sobrenaturalidad, que vemos a los demás y vemos los acontecimientos y vemos las cosas en sí mismos, no en Dios. Esa es la diferencia. Que mi ciencia es una ciencia pecadora. Además, la ciencia de Dios no es variable, sino absolutamente inmutable. La ciencia de Dios, la mía sí es variable y por tanto es imperfecto. Todo lo que es variable es imperfecto. Eso no cabe duda. Lo más perfecto es lo más igual a sí mismo, lo que está en un ser, lo que no se muda. Cuando decimos de una persona que es muy voluble, muy variable, es que es muy desequilibrada. El equilibrio es la ecuanimidad. Bueno, pues mi ciencia es variable, como todo lo mío es variable. Mi salud es variable, mi carácter es variable, mi fervor es variable. ¿Por qué? Porque no estoy en Dios, no estoy en el cielo, no soy un ángel. Y mi ciencia es variable, porque o la voy acrecentando, como está pasando con esta clase, porque mi ciencia después de esta clase, aunque yo de la clase me haya quedado con un 1%, pero ese 1 no lo tenía antes. O aparte de la clase, resulta que por la vejez, por los achaques, también voy perdiendo memoria, voy perdiendo... En fin. Bueno, pues nuestra ciencia cambia. La de Dios no cambia nunca. Es una ciencia inmutable. ¿Por qué? Porque como es infinita, abarca todo el ser de Dios y de todas las cosas, pasadas, presentes y futuras. Además, la ciencia de Dios... Esto es un poquito más difícil, vamos a tratar de explicarlo. Miren, cuando se dice de una persona que es muy inteligente, se puede decir de tres maneras. O que es muy inteligente especulativamente, o que es muy inteligente prácticamente, o de las dos maneras, que es la tercera forma. Un inteligente especulativo, ¿quién es? El que es un intelectual. El que es capaz de comprender, de analizar, de sacar conclusiones, de estudiar a fondo. Y un inteligente práctico, ¿quién es? Un organizador, un administrador, un gestor. A ese no le pidas que te resuma un libro ni que te comprenda una cuestión filosófica. Como a lo mejor al filósofo no le pidas que te lleve una administración de una casa. Cada inteligencia es de una manera. Ahora la persona completa, por eso hay tan pocas, es el que es inteligente, especulativo y práctico al mismo tiempo. ¿Cuál es la ciencia de Dios? Pues es o solamente especulativa o especulativa y práctica. Lo que no es solamente es práctica. Vamos a explicarlo un poquito porque esto es algo más difícil. La ciencia especulativa es la que se limita al puro conocer. Al puro conocer. Y la ciencia práctica es la que tiene por fin el hacer, el obrar, el actuar. Pues bien, la ciencia que Dios tiene de sí mismo y de todas las cosas posibles, o sea, de las que jamás vendrán a la existencia, es una ciencia solamente especulativa, porque no hay nada que pueda hacer. Dios sobre sí mismo no puede hacer nada, ya está todo hecho. Cuando yo sobre mí mismo puedo hacer algo y decimos en la dirección espiritual, mira, tienes que trabajarte en esto, tienes que crecer en esto, tienes que corregir, es porque somos imperfectos. Dios no tiene nada que hacer sobre sí mismo, ya está todo hecho. Y sobre las cosas posibles que podrían ser, pero que nunca van a ser. Porque usted y yo estamos aquí en lugar de otros miles y trillones de seres posibles que podrían haber sido y no son. ¿Y Dios sobre eso qué tiene que hacer? Pues nada, porque como no van a ser. Entonces, ese es un conocimiento puramente especulativo por parte de Dios.
Ahora, el conocimiento que Dios tiene en cuanto a los seres creados, en cuanto a mí, a cada uno de nosotros, es al mismo tiempo, esto es precioso, especulativo y práctico. ¿Por qué? Porque está en el orden del conocer y en el orden del hacer. Porque Dios me conoce a mí mejor, infinitamente mejor de lo que yo mismo me puedo conocer. Y yo me puedo conocer por análisis, por exámenes, por introspección. No vale para nada al lado de lo que me conoce Dios. Pero además, Dios me conoce a mí en vista de lo que tiene que hacer por mí. Por lo tanto, es un conocimiento especulativo y práctico. Sobre sí mismo, solamente especulativo. Sobre mí mismo, especulativo y práctico. Además, la ciencia de Dios es causa primera, causa eficiente, o sea, de donde salen todas las demás cosas creadas. ¿Por qué? Porque la ciencia de Dios lleva en sí misma la voluntad de crear todas las cosas. Por Él fue creado todo, dice la Sagrada Escritura. Todo fue creado por Él y para Él, porque su ciencia lleva ya la voluntad de crear. Y de ahí sale todo. No vamos a... Tengo que resumir mucho, porque si no se nos va con este tema, es un tema de mucha enjundia este. Además de ser la causa eficiente, es la causa ejemplar de todo lo que existe. Todo lo que existe tiene su modelo en Dios, tiene su ejemplo en Dios. Bueno, pues esto es la ciencia en sí misma de Dios. Y ahora vamos a ver el objeto de esa ciencia. El objeto de la ciencia. ¿De qué se ocupa la ciencia de Dios? ¿De qué se ocupa? Miren ustedes, toda ciencia, todo conocimiento tiene un doble objeto, primario y secundario. ¿Cuál es el objeto primario o el objeto formal? El que la ciencia considera en primer lugar y en virtud del cual considera todas las otras cosas. O sea, ¿cuál es el objeto primario de la teología? Dios. Y en virtud de ese objeto de la teología es la ciencia de Dios que estamos hablando esta tarde. La ciencia de Dios, el cielo, la encarnación, la gracia, el pecado, eso ya es secundario. Pero el objeto primario es Dios, el objeto formal. Y el objeto material, pues todas las cosas creadas en relación con Dios. El objeto primario de la ciencia divina, del conocimiento de Dios, ¿cuál es? Él mismo. Lo que Dios se goza en conocer es a sí mismo. ¿Por qué? Porque se conoce perfectamente, de una manera totalmente comprensiva, y su entender se identifica con su ser. Esto es lo grande de Dios. Yo no, mi entender no se identifica con mi ser. Yo existo y luego puedo entender o no entender. Un niño no entiende. Un enfermo demenciado no entiende. Uno que duerme no entiende. Yo soy yo, pero con mi ser no se identifica mi entender. Con Dios sí. Si a Dios le quitas su entender, no es Dios. Dios en su ser es el mismo que su entender. Dios se conoce perfectamente a sí mismo, de una manera totalmente comprensiva. Y eso se identifica con Él mismo. ¿Y el objeto secundario de la ciencia de Dios? El objeto primario, ya está dicho, el mismo Dios. Sumo entender. ¿Y el objeto secundario? Todas las cosas creadas o creables que pueden salir de sus manos. Vamos a ver si Dios conoce las cosas distintas de Él y de qué manera las conoce.
Miren, Dios conoce perfectísimamente todo, todas las cosas creadas, y no de una manera confusa o general, sino con un conocimiento clarísimo y singular, que se extiende hasta las últimas diferencias y detalles mínimos de cada cosa. Esta es la ciencia de Dios. Yo conozco todo lo que existe en el mundo. Bueno, pues yo sé que hay 5 continentes, no he ido nunca a ninguno de los otros. Y sé que en Europa hay muchos países, y que en Córdoba hay muchas personas, y que en mi misma comunidad hay otras religiosas. ¿Las conozco? Pues no. ¿Conozco lo que está pasando por sus almas? Pues no. Ni a la que vive paré por medio. Y al resto de los habitantes de Córdoba menos, y de Europa menos. Y yo conozco todos los minerales y sales y de todo que tiene esta agua Fuente Arquillo. Pues no, yo qué voy a conocer, ni que fuera un químico que la voy y la analizo. Y yo conozco, en fin, ¿qué les voy a decir? Los grados de calor que me está dando este brasero, así todo. No, yo sé qué hace, se está aquí a gusto, que hace calor. Dios lo penetra absolutamente todo. Y lo conoce absolutamente todo. Y hasta el último rincón del organismo de cada hormiga lo conoce Dios. Y hasta el último repliegue del alma de la última persona humana o hasta la última especie de cada ángel, que cada ángel es una especie distinta. De los millones y millones y millones de ángeles. Cada ángel es una especie distinta. No son como nosotros, que todos pertenecemos a la especie humana. O el perro pertenece a la especie perro y un naranjo pertenece a la especie árbol. Los ángeles, cada uno es una especie. Bueno, pues eso, todo lo conoce Dios. Todo eso lo conoce Dios. Vamos a ver, a seguir. Este conocer las cosas, no en sí mismas, sino en sí mismo, porque ¿por qué lo conoce Dios? Yo no puedo conocer las cosas perfectamente, porque las veo en ellas, pero Dios las conoce perfectamente, ¿por qué? No solamente porque Él tenga una ciencia infinita, sino porque las conoce en sí mismo, y como Él es infinito y es eterno, lo conoce todo perfectamente. ¿Qué significa esto? Que el conocimiento que Dios tiene de todas las cosas creadas es incomparable, más perfecto y más propio que si las conociera en sí mismas. O sea, el agua es más limpia, más transparente, más pura en el propio manantial que a lo largo de los riachuelos que proceden de él. Dios es el manantial. Yo conozco ya el último tramo del riachuelo. Así lo explica Santo Tomás. Dios, luego ya en particular, vamos a lo particular, conoce perfectamente incluso las cosas que no existen actualmente. O bien porque ya han pasado, o porque todavía no han sucedido, o porque son meramente posibles pero nunca sucederán. Todo eso lo conoce Dios. Dios conoce perfectamente, además, el mal, pero atención, no lo conoce como mal, porque propiamente el mal no existe. El mal es la negación del bien, es la privación del bien. Entonces Dios conoce el mal, pero no en el mismo mal, sino en el bien del que priva, como se conocen las tinieblas por la luz. O se conoce el frío por el calor. El frío no existe, es la falta de calor. La oscuridad no existe, es la falta de luz. Y el mal no existe, es la falta de bien. Entonces Dios conoce el mal no por el mal, sino por el bien del que priva. Esto nos tiene que enseñar mucho. ¿Será posible? ¿Cómo es esta persona? ¿Cómo es esta? ¿Qué malo es esta persona? No, duélete. Y reza y pide y haz lo posible para que eso se convierta en bien, como dice San Pablo. Vence el mal en abundancia de bien. De esto hay muchísimas pruebas, siguiendo a Santo Tomás, hay muchísimas pruebas de la Escritura, de la teología, pero vamos yendo rápido.
Dios conoce absolutamente todas las cosas materiales incluso, y la ciencia de Dios se extiende a todo y lo penetra todo. Y además conoce perfectamente y con certeza absoluta todos los futuribles. ¿Qué quiere decir un futurible? Un futurible es lo mismo que un futuro contingente. Y casi todo lo que llamamos futuro no es futuro, es futurible. El único futuro es que me voy a morir. Todo lo demás es futurible. ¿Qué quiere decir futurible? Que puede ser o no ser. ¿Qué quiere decir futuro contingente? Que puede suceder o no suceder. Mañana voy a tener la misa a las 8 de la mañana. ¿Y tú qué sabes? ¿Tú qué sabes si te vas a quedar frita esta noche? ¿O se va a acabar el mundo esta madrugada? Todo es futurible. Lo único que sabe, y tampoco, porque si me pilla la parusía en medio, tampoco me muero. O sea que lo del morirse tampoco es seguro. Ni siquiera eso. ¿Qué dice la gente? Aquí no tenemos seguro más que la muerte. A los que le pille la parusía no se mueren. Se van directamente al otro barrio. Entonces, Dios lo conoce absolutamente todo. También todos los futuribles. Lo que podrá ser o no ser. No lo sabemos. Incluso los futuribles que no dependen de Él. Pero bueno, ¿qué está usted diciendo, padre? ¿Cómo va a haber algún futurible que no depende de Dios? Pues miren, casi todo depende de nuestro libre albedrío. Si todo dependiera de Dios, se salvaría todo el mundo. Aquí no tendría sentido nada porque estaría todo ya hecho. Pero casi todo, este es el gran misterio de la libertad humana. Casi todo depende de nuestro libre albedrío. Y ni yo mismo sé lo que voy a hacer mañana o lo que voy a decidir. Dios ya lo sabe.